Muchas veces cuando hablamos de lo que implica, ¿no? El diseño que Dios ha preparado para nosotros como hombres, eh, ya hemos hablado un poquito antes en los cultos los domingos, hemos estado tocando ese tema del rol del hombre y la mujer que nos ha ayudado bastante a entender, pero aquí quiero hablar de lo que es lo relacionado con la masculinidad. ¿Qué dice nuestro mundo acerca de la masculinidad? Cuando nosotros hablamos de masculinidad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿O qué es lo que la sociedad entiende por masculinidad? Hombre rudo, tosco, ¿sí? Fuerte, ¿no? Quizás no le damos lugar a lo que es en un hombre masculino, tosco, que la sociedad ve, le resulta difícil que un hombre masculino pueda ser sensible, ¿no? Pueda ser cariñoso, ¿no es cierto? Pueda ser amable. Cuando hablamos de masculinidad, la sociedad, ¿no? Define la masculinidad de la siguiente manera. Esto lo dice el diccionario. La masculinidad va más allá de lo biológico, ¿no? Es una construcción social que representa las creencias, reglas y principios propios de cada tiempo y sociedad. Es decir, quien marca lo que es la masculinidad es la sociedad en sí. La gente, la sociedad, las personas marcan la tendencia de cómo es algo masculino, ¿no? Y entonces eso puede variar. Puede variar en base a los distintos tipos de valores que se ven en diferentes tipos de sociedades, de culturas, ¿no? Va a variar en diferentes regiones, países o diferentes lugares donde estemos. Tradicionalmente está asociada a ¿qué? La masculinidad. A fortaleza física, lo que decíamos, ¿no? A valentía, a independencia, a racionalidad y liderazgo. Y eso es lo que normalmente entendemos por masculinidad, por hombre masculino, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros con respecto a la masculinidad? ¿Qué implica? ¿Qué es lo que Dios diseñó, preparó para nosotros? Vamos a analizar un texto para dar inicio y entender la importancia de la masculinidad para nosotros. Esto está en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. ¿Quién puede leer ahí? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Bien. Lo que le entendemos en este texto, que es lo que estuvimos hablando también en el libro de Efesios, aquí la Biblia lo primero que comienza afirmando es que tanto hombres como mujeres fueron creados ¿a qué? A imagen de Dios. Y aquí habla de qué? Habla de una igualdad en cuanto a imagen, en cuanto a Dios. Por tanto, ahí comparten el mismo valor, la misma dignidad, tanto hombre como mujer, y también habla de una misma importancia el uno al otro. O sea, no hay superioridad en esto entre hombre y mujer, ni tampoco hay inferioridad, porque ambos fueron creados ¿a qué? A imagen de Dios, ¿no? Pero a pesar de eso, de que somos iguales ante Dios, también lo vimos los domingos anteriores, ¿no? En esencia, ¿no? Somos iguales. Vemos en Génesis capítulo 2, más adelante, que hay una distinción en cuanto a la función y a los roles que Dios estableció para el hombre como para la mujer, ¿no? Los hombres y las mujeres están diseñados a imagen de Dios ambos, pero los dos comparten diferentes roles que Dios ha diseñado para cada uno de ellos, ¿no? De Génesis 1 a Génesis 2, ¿qué vemos? Vimos que el género fue dado por Dios. Aquí vemos que en capítulo 2 también Dios habla de que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no? Entonces vemos que hay dos tipos de género, masculino y femenino. No hay otro, desde el punto de vista bíblico. No hay otra tercera opción, que es lo que la sociedad está tratando de plantear aquí. No hay otra. Somos solamente hombre o mujer, masculino o femenino. ¿Le puedes abrir, por favor, hijo?
Por lo tanto, ¿qué nos enseña que Génesis capítulo 1 y 2? Que el ser hecho hombre o mujer significa de que es un regalo de parte de Dios para nosotros, ¿sí? Todos los que estamos aquí fuimos y salimos hombres, ¿sí? Masculinos, y eso ha sido un regalo, porque así a Dios le plació que naciéramos con ese tipo de género, ¿no? Ahora, compartimos una humanidad en común, iguales en valor con las mujeres, pero no somos idénticos con el sexo opuesto, porque uno fue hecho masculino y la otra fue hecha femenina. Por lo tanto, vamos a ver algunos fundamentos para la masculinidad bíblica. Ahora, vamos a analizar cuáles son los fundamentos bíblicos para la masculinidad. Ahora sí, vamos a leer Génesis 2. ¿Quién puede buscar Génesis 2, del 15 al 24? Este es un poquito más largo este texto. Yo se los leo. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿A quién se lo dijo? Al hombre, Adán. ¿Sí? Versículo 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, ¿cuándo le dijo Dios, le dio esta orden a Adán? ¿Cuándo se lo dio? Antes de que Eva pueda ser creada. Dios ya le había dado una orden a Adán que él debía cumplir. Versículo 18, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bien, aquí vemos uno de los primeros fundamentos. O sea, para entender un poquito, cuando nosotros volvemos o analizamos el Nuevo Testamento, tanto Jesús como Pablo citan y aluden a Génesis del 1 al 3. Nosotros lo vimos también en Efesios, que Pablo habla de esto también. ¿Ahora qué? ¿Para qué lo hacen? Mostrando que ellos vieron que estos continúan siendo pertinentes y autoritativos. Que ese orden que Dios estableció en Génesis, esa manera en que Dios creó todas las cosas en Génesis, es el orden que se nos da a nosotros los principios fundamentales para poder desarrollar el punto de vista de la masculinidad que vamos a ver hoy día. Lo primero que tenemos que entender, o el primer fundamento que vemos a través de estos textos, es el siguiente, es la autoridad y la responsabilidad que Dios le asigna al hombre en Génesis capítulo 1 y 2. En estos pasajes que analizamos, ¿qué vemos? Vemos dos pilares de la masculinidad bíblica dada por Dios. ¿Cuál es? La autoridad y la responsabilidad. Esos son los dos pilares fundamentales. ¿Por qué? Porque Dios puso al hombre primero en el huerto, como leímos en Génesis capítulo 1. Es decir, capítulo 2. Antes de que Eva fuera creada, Dios puso al hombre. Por lo tanto, en las Escrituras, ser primogénito, ¿qué implica? Autoridad, ¿sí?
Ser primogénito, ¿qué significaba? Ocupar un lugar de privilegio y de responsabilidades dentro de la familia, ¿no? En la cultura judía. ¿Por qué? Porque recibía derechos especiales, bendiciones espirituales y una posición de liderazgo. Porque el hijo primogénito, en caso de que el padre falleciera, era quien debía asumir la responsabilidad para guiar y orientar a su familia en lugar de su padre. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿quién es llamado el primogénito? Cristo es llamado primogénito. Colosenses 1:18 dice que Él es el primogénito de toda creación. Y Colosenses capítulo 1 también dice, y el primogénito de entre los muertos. Por lo tanto, mostrando que Él cumple y trasciende el rol de primogenitura, como un líder heredado y consagrado por Dios. O sea, al llamar a Jesús primogénito no significa de que Él haya sido creado, todo lo contrario, sino que posee total autoridad sobre toda la creación, ¿sí? Ahora, la autoridad y la responsabilidad también se ven en cómo Dios comisionó al hombre ¿para qué? Para que trabajara y labrara ¿qué? El huerto. Esto está en el versículo 15 del capítulo 2 que acabamos de leer. Es decir, Dios trajo todas las criaturas, ¿no? Vivientes al hombre ¿para qué? Para que el hombre le ponga nombres, ¿no? Destacando que su liderazgo, el liderazgo del hombre, sobre todo lo que Dios había creado, ¿no? También vemos a Dios dando a Adán la autoridad ¿para qué? De nombrar a su ayudante o a su ayuda idónea. Y Adán, ¿cómo le pone a Eva? Le dice que esta será llamado varona, ¿no? Porque del varón salió. Por lo tanto, también vemos aquí en estos los cimientos de autoridad y responsabilidad. En el capítulo 3 de Génesis, versículo 1, se lo voy a leer, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, la serpiente va y ¿a quién le habla en primera instancia? A la mujer, a Eva. Entonces, en base a esto tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué la serpiente, Satanás, ¿no? fue primero a Eva? Es una pregunta que tenemos que ir resolviendo. La mayoría de los comentaristas y teólogos concuerdan en esto, que él tentó, o sea, Satanás, a Eva, ¿por qué? Porque era una amenaza directa a la autoridad de Adán. En el fondo, ¿qué trata de hacer Satanás? Satanás apuntó directamente al corazón mismo, ¿no? De lo que significaba para Dios hacer a Adán el líder y a Eva su ayuda. Entonces, ¿qué hace? Satanás buscó socavar y poner al revés el orden creado de las relaciones. Satanás procuró engañar a Eva porque sabía que al socavar el liderazgo de Adán, desharía todo el bien que Dios tenía para ellos. Por lo tanto, la siguiente pregunta que debemos hacernos es, ¿y qué sucede más adelante en el capítulo? Observemos en el capítulo 3 de Génesis, versículos 8 y 9 lo que dice. Se los leo aquí. Después que Adán come, ¿no es cierto?, del fruto prohibido que Eva ya había comido, Dios se le presenta y dice el versículo 8 del capítulo 3, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre, es decir, a Adán, y le dijo, ¿dónde estabas o dónde estás tú? O sea, ¿qué es lo que Dios hace primero? Dios llama ¿a quién? Al hombre primero, a pesar de que fue la mujer quien comió primero de la fruta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios llama a Adán y no a Eva?
si en primera instancia quien peca primero es Eva? ¿No? ¿Por qué? Porque el responsable es Adán. Él es el primer responsable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo confronta, primero porque debía rendir cuentas él por la unidad de su familia o por el liderazgo que él tenía. Al dirigirse Dios a Adán, ¿qué hace? Dios está llamando no solamente a Adán, sino que a través de Adán, Dios está llamando su pareja, ¿no? En conjunto, a través de quien él había recibido el mandato. ¿Se acuerdan cuando leímos a quién Dios dio esta orden en primera instancia? No fue a Eva, porque Eva todavía no había sido creada, sino que fue a Adán antes de crear a Eva. Por eso Dios lo llama, porque había una responsabilidad y una autoridad de parte de Dios en él. Por lo tanto, Adán, ¿qué debía hacer? Debía proteger y guiar, en este caso a Eva, pero falló en esa responsabilidad que Dios le había otorgado a Adán. Es decir, cuando Dios llamó a Adán a rendir cuentas, él estaba reafirmando que el orden creado originalmente. ¿De quién era la responsabilidad y sobre quién estaba la autoridad para delegar y hacer las cosas? En Adán. Por lo tanto, por eso Dios lo llama a él. Y en llamando a Adán, Adán estaba representando en ese tiempo lo que conformaba que era su familia, que era solamente con Eva por el momento. Es decir, la autoridad de Adán también se ve en las maldiciones pronunciadas sobre él y su esposa. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, seguimos más adelante, en los versículos 19, vamos a leer hasta el 16, hasta el 19, y dice, y ahí vemos el castigo. A la mujer le dijo que multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, para la mujer, ¿cuál es la maldición que Dios pronuncia? Se centra en cuál? En su relación en primera instancia con su esposo, ¿no? Y con los hijos. Es lo que Dios le da. Pero a Adán, ¿sí? Le dice, maldita será la tierra, ¿por qué? No por la culpa de Eva. El texto, vean el texto ahí. Por tu causa, le dice. ¿Sí? Entonces, ¿de quién era la responsabilidad? Era de él. Y Dios se la hace notar. Por lo tanto, el reino sobre el cual se le dio la responsabilidad a Adán, ¿no? El suelo que él debía trabajar y así proveer para su esposa y para toda su familia estaba corrompida por causa del pecado, por causa de Adán. Dios le dice a Adán en Génesis 3:17, que recién acabamos de leer, que no a causa de ti y tu esposa, sino a causa de él solamente, porque Dios le imputa la responsabilidad directamente a Adán. Es decir, la creación es maldita. Eva tendrá que rendir cuentas, pero Adán tiene la responsabilidad, o tenía la responsabilidad final. Ahora, ¿por qué toda la responsabilidad es de Adán? Bueno, ya más o menos venimos viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en Génesis 2, del 16 al 17, que leímos anteriormente, que Dios entregó la instrucción de no comer del árbol antes de crear a Eva. Por lo tanto, Adán tenía que la responsabilidad principal de guardar y transmitir ese mandato. El texto no dice, no especifica si Eva sabía o no sabía que no debía comer, porque según leemos, cede fácilmente a lo que el diablo, o Satanás le dice.
Por lo tanto, no se sabe si Adán quizás cumplió con avisar e informarle a Eva, o quizás sí lo hizo. No se sabe. Pero que falla en su responsabilidad de transmitir, en su grado de autoridad que había tenido esta orden que Dios había establecido, falla porque la mujer cede. Y él también cede, ¿sí? Sabiendo que no se debía hacer, ¿sí? Ahora, si Adán no hubiese cedido, quizás la historia sería hoy otra, ¿sí? Pero cedió. Ahora, lo siguiente es que, ¿por qué Dios le echa la culpa? Porque Adán era quien estaba representado toda la raza humana en él. Nosotros vemos más adelante, ¿no? En el Nuevo Testamento. Pablo se basa en esto, ¿no? En este orden creado de liderazgo masculino. Y en Romanos capítulo 12, 5, perdón, él dice que por el pecado entró por no por una mujer, sino por un hombre, dice, ¿no? Y Pablo también nos dice que por medio de Adán y Eva, si no dice que fue por medio de un hombre, es decir, haciendo referencia a quién, a Adán, ¿no? ¿Por qué? Porque Adán no protegió ni tampoco guió a su familia en el momento de la tentación. En vez de afirmar la palabra de Dios, ¿qué hizo Adán? Siguió la voz de su esposa y comió, ¿sí?, del fruto prohibido. Por lo tanto, la responsabilidad sobre quién recae, sobre él, porque debía ser guardián y ser obediente a lo que Dios le había dicho. Por lo tanto, ¿qué nos enseña hoy? A nosotros Dios nos ha otorgado hoy día a los hombres la responsabilidad de ¿qué? De resguardar y cuidar nuestra familia. ¿Se acuerdan el primer pilar fundamental? Autoridad y responsabilidad. A nosotros el Señor nos ha delegado como hombres, ¿sí?, como a través de este pilar de la masculinidad, la autoridad y la responsabilidad de guiar y orientar a nuestras familias. Es nuestra labor, es nuestra responsabilidad liderar y orientar espiritualmente a nuestra familia, conduciéndola al Señor diariamente. Esto es una verdadera expresión de nuestra masculinidad. La verdadera masculinidad se muestra y se expresa en este primer pilar fundamental, que es la autoridad que el Señor nos otorgó a nosotros como hombres y la responsabilidad que Él nos otorga de guiar y de orientar hacia el Señor a nuestra familia. ¿Se entiende el primero? ¿Sí? La segunda o segundo pilar que vemos es trabajar y vigilar. Génesis 2.15, la habíamos leído, Dios le da una instrucción. Pero antes debemos hacer una pregunta. ¿Cómo pueden los hombres ejercer esta autoridad y responsabilidad que Dios nos dio? Que fue el primer pilar que hablamos. Génesis 2.15 dice lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿dónde? En el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara. La otra pregunta es, ¿para qué Dios puso al hombre en el huerto? La respuesta estaba ahí, ¿no? En el versículo que acabamos de leer. Lo primero que le dio es una responsabilidad laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra labrar en el hebreo es abad. ¿Qué significa? Significa trabajar, servir, cultivar. Es decir, Dios le da al hombre la tarea de ¿qué? De desarrollar y cuidar ¿qué? La creación. Tenía que trabajar, labrar la tierra, producir, ¿no? Tenía que preocuparse por eso. Y lo segundo es una responsabilidad de cuidado, porque la palabra siguiente es guardar. Y la palabra guardar en el hebreo es llamar, que significa que proteger, vigilar y preservar. Por lo tanto, la responsabilidad o el trabajo que debía hacer, ¿cuál era? Debía trabajar, resguardar y proteger y cuidar lo que Dios le había dado. ¿Sí? Esa es la responsabilidad. Este trabajar, ¿no es cierto?, que vemos aquí,
y vigilar son las dos maneras principales en las cuales la autoridad del hombre debe ser ejercida. ¿Sí? Esta palabra labrar también significa servir o trabajar y cultivar, como vimos recién. Por lo tanto, es el papel del hombre en el huerto. Debía servir, trabajar. Eso no significa, obviamente, que todos los hombres tengamos que ser, ¿qué? Jardineros, ¿no? No implica eso, ¿no? Sino que en ese tiempo el huerto era el mundo en el cual se encontraba, ¿quién? Adán, ¿no? Era el reino donde Adán, ¿qué tenía que hacer? Debía vivir sus responsabilidades que Dios le había dado. Ahora, el propósito no era solo algo económico o algo relacionado con la agricultura, sino que el propósito que Dios le otorga también estaba relacionado con la parte espiritual, porque tenían que vivir en comunión con Dios, cuidando lo que Él había hecho, ¿no es cierto? Y reflejando su carácter, como dice ahí. Ahora, la pregunta es la siguiente para nosotros en este día. ¿Cómo contextualizamos esto? ¿No? La pregunta sería, ¿y cuál es el huerto para nosotros? Porque Dios lo puso en un lugar, en este caso Adán, que fue en el huerto. Y la responsabilidad de él era ¿cuál era? Labrar y cultivar, trabajarlo, preocuparse por eso. Ahora, ¿y cuál es el huerto para nosotros hoy día? Hoy, ¿no? Aunque no tenemos el Edén físico, el principio sigue estando vigente. ¿Cuál es ese? Que cada persona y comunidad tiene un huerto que cultivar y trabajar. ¿Y cuál es ese huerto? El hogar es un huerto donde sembramos amor, respeto y fe. Ese es el segundo pilar. Labrarlo significa trabajar en la unidad y guardarlo implica protegerlo de aquello que lo daña. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como hombres labrar y cuidar el huerto que el Señor nos entregó, que es nuestra familia. Nosotros tenemos que preocuparnos, esforzarnos, trabajar para preservar y cuidar a nuestra propia familia en los caminos del Señor. Es decir, cada persona también podríamos decir tiene un huerto interno, que ¿cuál es? El corazón, ¿no? Que también hay que labrarlo y cultivarlo. De todas cosas buenas, de malas, ¿no? Hay que quitar. Debemos guardar y cuidar nuestro corazón de todo pensamiento que no son buenos, de todas emociones y cosas que puedan dañar nuestra relación con Dios. Labrar eso es dejar que Dios transforme nuestro ser cada día, ¿no? Guardarlo y protegerlo de aquello que pueda destruir nuestra vida espiritual, de aquello que nos pueda dañar, ¿no? Nosotros vivimos la autoridad y el liderazgo trabajando, cultivando y cuidando la tierra que Dios nos ha dado a nosotros. La tierra de nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos, ¿no es cierto? Ahora bien, esta imagen del hombre que cultiva el huerto, ¿sí? Trabajando y guardando todo lo que Dios le ha dado, es radicalmente diferente, ¿no? A las imágenes contemporáneas de hoy día de lo que es la masculinidad, ¿no? Incluso dentro del ambiente cristiano muchas veces. Porque para la sociedad el masculino es aquel que puede salir y engañar a su esposa. Ser hombre no se trata principalmente de, quizás algunos entienden la masculinidad como ir a cazar, ¿no? Escalar rocas, montañas, uy, qué masculino, ¿sí? Cazar animales, ¿no? O arreglar los autos, ¿no? O levantar los autos, mira la fuerza que tiene, qué masculino que es, no. Se trata principalmente de qué? De proveer para las necesidades de los demás y proteger a aquellos que Dios nos ha dado como un amor sacrificial. Pablo le dice a Timoteo, hablando y haciendo alusión en el capítulo 5 del libro de 1 Timoteo, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, proveer para la familia, ya sea en alimento, en cuidado, en protección, es una manifestación concreta de una fe genuina en el Señor. Quien descuida a la familia contradice el evangelio que proclama con su boca, porque las acciones muchas veces niegan la esencia de la fe. ¿Cuál es la esencia de la fe? Es amor
y es responsabilidad. El principio es que la fe se demuestra ¿cómo? En la práctica cotidiana, en nuestra labor dentro de nuestra familia. Ahí se expresa y se demuestra. No proveer para los propios es negar la fe. ¿Por qué? Porque el Evangelio llama a amar, a servir y nos llama a ser responsables con lo que el Señor nos ha dado. Un esposo flaquea en sus responsabilidades de liderazgo o de labrar y trabajar en su tierra que Dios le ha dado, cuando la esposa, por lo general o de manera sistemática, tiene que tomar la iniciativa de llevar a la familia al Señor, de reunir a la familia para los devocionales y decidir qué normas morales se han de establecer en el hogar. Cuando la esposa asume ese rol y el esposo no toma y cede esa responsabilidad, está yendo en contra de los principios que Dios estableció. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto nos lleva a la tercera y última, ¿sí?, pilar importante de la masculinidad, que es el liderazgo servicial. ¿Sí? Este liderazgo se refleja perfectamente en el segundo Adán, que es Cristo. ¿Sí? Lucas 22 dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, el liderazgo implica servicio. ¿Sí? Y Jesús expresa o nos demuestra la imagen más importante de lo que es el servicio. Jesús toma la idea del mundo, de la jerarquía, ¿no?, y el poder, ¿y qué hace? Y lo da vuelta. Porque para el mundo, la sociedad de la época en que Jesús estaba, ¿sí?, quien tenía liderazgo era a quien se le servía y quien tenía la autoridad de delegar y hacer las cosas. Pero Jesús dice, bueno, porque era una costumbre en la cultura que aquel que tenía una jerarquía, un liderazgo por sobre los demás, era el primero que se sentaba a la mesa para que los demás sirvan. Bueno, Jesús le dice, bueno, para la sociedad, ¿sí?, aquel que tiene liderazgo, el que tiene la autoridad, es el primero que se sienta. Pero no es así en mi mundo, le dice. Porque yo no vine para sentarme primero en la mesa, porque yo soy aquello de los que sirven después. Por lo tanto, Jesús, ¿qué hace? Redefine la grandeza. No se mide por poder o prestigio para el Señor, sino por servicio. Por lo tanto, la idea revolucionaria que aquí el Señor está mostrando es que los líderes, ¿no?, aquellos que tienen el poder, deben ejercerlo no para el beneficio propio o para el engrandecimiento de uno mismo, sino ¿para qué? Para el beneficio de aquellos que están bajo su autoridad. Por lo tanto, Jesús no solo enseña con palabras, sino con su vida. De hecho, en Juan capítulo 13, ¿qué hace? Lava los pies de sus discípulos, mostrando que el liderazgo cristiano se ejerce en humildad y servicio. ¿Y qué hace? Jesús enseña que la grandeza en el reino de Dios se mide ¿por qué? Por la capacidad y la humildad de servir. Él mismo, siendo Señor, ¿qué hizo? Pablo habla, ¿no es cierto? Se hizo siervo, ¿no? Para mostrar que el camino del discipulado, ¿cuál es? Es la humildad, es el amor y es la entrega. De hecho, el apóstol Pablo, cada vez que se presenta en su carta, él dice, Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo. Entendiendo esto que el Señor les había enseñado a ellos, ¿no?
La auténtica masculinidad se manifiesta a través de la humildad, el servicio y el amor que mostramos hacia nuestras esposas, hacia nuestros hijos y hacia quienes nos rodean. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer si hemos descuidado o quizás hemos abusado de esta responsabilidad que el Señor nos ha dado a nosotros como hombres? Es necesario que nosotros en esta tarde podamos admitir nuestras fallas y pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros, cualquiera que haya sido nuestra falla, podemos hoy tener la esperanza de encontrar el perdón en el Señor. De hecho, Pablo, el apóstol Juan, en su primera carta en este texto tan conocido, dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es solo admitir nuestra falta, ¿no? Sino reconocerla con humildad y arrepentimiento, ¿no? Cuando habla de perdón y limpieza, el texto habla que el perdón que elimina, el perdón elimina la culpa, ¿no? Y la limpieza, ¿qué hace? Transforma el corazón, nos cambia, nos limpia. Por lo tanto, confesar el pecado, ¿qué hace? Abre la puerta ¿a qué? A la gracia y a la restauración de parte de Dios, ¿no? Mostrando que la verdadera fe sí se vive en humildad y en dependencia constante con Dios, ¿sí? Y para finalizar, a modo de conclusión de lo que hemos analizado en esta tarde, que podamos hacer el siguiente compromiso, ¿no? Que podamos comprometámonos a cumplir con el deber que Dios nos ha encomendado como hombres y líderes de nuestra familia. ¿Cómo? Guiemos y amemos a nuestras esposas de maneras que glorifiquen a Dios. Y tercero, esforcémonos cada día con nuestra responsabilidad, trabajando y vigilando nuestro huerto con dedicación, humildad y amor. Amén. Gracias por escuchar este audio. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más videos y prédicas ingrese a nuestro canal de YouTube.